Bueno, en este momento la situación es de insostenibilidad financiera del sistema. Es una situación que se ha venido advirtiendo desde el inicio de la crisis. Lamentablemente ya el sistema no genera los fondos necesarios para cubrir sus costos de operación, y de ahí la invocación que se ha hecho a adoptar una solución para este tema, en tanto ya el 15 sería imposible de que el sistema pueda continuar funcionando por falta de recursos, ¿no? Dígame, ¿por qué tienen falta de recursos? Le pregunto en qué punto estamos, porque de esto ya hemos hablado varios días. Es decir, esta es noticia ya de ayer, de antes de ayer, pero al día de hoy no se ha avanzado nada para resolver este problema. No, la última noticia que tenemos es la que se anunció ayer de la reunión que hubo en presidencia del Consejo de Ministros con el alcalde y de las coordinaciones que se están teniendo hoy día en la mañana entre autoridades del Poder Ejecutivo para ver cuál es la solución al problema. Ustedes están funcionando al 25%. Ustedes han pedido un subsidio. El Estado ha dicho que en realidad no se llama subsidio por el tema de la concesión y todo esto, pero sí lo aterrizamos, en realidad es un subsidio. Pero el Estado ha dicho, el gobierno ha dicho de que este primer monto que se les ha brindado no es para utilizarlo en gel, como venía diciendo Nicolás, pero viene otro monto para directamente apuntar a la concesión, a la operación. Sí, el déficit que se tiene semanal en términos de recursos del sistema es de 5.3 millones. El sistema, para poder funcionar, trabajaba sobre la base de 6.8 millones semanales. En este momento se vienen recaudando 1.4, 1.5 millones semanales, y por tanto la diferencia es el tema del déficit, es el déficit semanal. Esto además, como digo, es un tema que no es desde ahora, es un tema que se ha venido advirtiendo desde hace ya algún tiempo. Y lo otro es, efectivamente, este es un contrato de concesión, pero el contrato de concesión, entre sus numerosas cláusulas, también tiene una que hace referencia a la operación en situaciones de emergencia. Y esa cláusula que hace referencia a operación en situaciones de emergencia establece la continuidad del sistema, establece la continuidad de la operación, en tanto se reembolsen los costos que permitan esa continuidad. Y eso es lo que no ha ocurrido. Se ha producido un reembolso de esos costos hasta mayo de este año, y desde junio, desde el 1 de junio hasta ahora, ese reembolso no se produce, y por tanto el problema de déficit del sistema es un problema que se ha venido agravando, ¿no? Señor Salinas, pero para entender bien el tema, yo quisiera saber un momentito, Nicolás, por favor, si me permites. Sí, claro. Se me va la voz. Yo lo que quiero entender es este sistema. Usted me ha dicho que en las cláusulas del contrato de concesión, pero tengo entendido que ese contrato de concesión, ustedes recién están en preoperación. Entonces, ¿está corriendo el contrato de concesión? Es decir, ¿cuándo acaba? ¿Y por qué se fijan las reglas en ese contrato que todavía no entra en vigencia, no? Correcto. Hay que distinguir dos cosas, Karina. Una es la entrada en vigencia del contrato y otra es la fecha de inicio de operaciones. Como tú bien dices, efectivamente hay un tema relacionado con la fecha de inicio de operaciones que tiene que ver además con la culminación de la infraestructura del metropolitano. Por tanto, estamos hablando de una fase preoperativa. Pero eso no significa que el contrato de concesión no esté en vigencia en lo que se refiere a los demás temas, ¿no? De hecho, la preoperación también es una preoperación que está sujeta a algunas cláusulas del contrato. Una de estas cláusulas del contrato, como digo, es la que se refiere al tema de emergencia. Por eso es que, como contrato de concesión, lo que se ha venido haciendo es aplicar esta cláusula hasta mayo, pero desafortunadamente los ingresos del sistema no son suficientes para poder cubrir esos costos, y a partir de mayo no ha habido un reembolso por parte del concedente de esos costos. Claro, pero eso a la pregunta a la que yo iba es, esto es una concesión otorgada por la Municipalidad de Lima, ¿no es verdad? Correcto, es una concesión de la Municipalidad de Lima. Pero tenemos la Autoridad Única del Transporte. Entonces, lo lógico sería que esto también, es decir, si vamos a tener una sola autoridad, tengamos una sola autoridad, pero no la tenemos. Porque estamos hablando de un asunto extraordinariamente crítico para el transporte y todavía está en manos de la municipalidad. Entonces, ¿para qué tenemos la autoridad del transporte que debería estar resolviendo esto? Ese debería ser el interlocutor, lógico, ¿no? Efectivamente, hay un proceso de transferencia que todavía está en marcha, no se culmina, esperemos que eso se realice pronto, y efectivamente una autoridad única contribuiría a solucionar mucho más rápidamente los problemas.
Ayer el alcalde Muñoz dijo que ATU estaba poniendo trabas, que ellos sentían desde la municipalidad que desde que se formó esta entidad se habían retrasado las cosas. ¿Ustedes sienten lo mismo? Bueno, la fusión entre las competencias de Protransporte, que es la entidad de la Municipalidad de Lima, y la ATU es una fusión ordenada por una ley, la ley 30900, que ya tiene más de un año de vigencia. Este es un proceso entre entidades estatales. Claro, pero que es un proceso ¿cómo funciona? Es decir, ¿está funcionando o ustedes sienten que en realidad las cosas se han puesto más lentas? No, por nuestro lado, por el lado de los concesionarios, lo que los concesionarios tenían que hacer, que era la firma de las adendas relacionadas con la cesión de posición contractual, ya se realizó. Entonces, del lado de los concesionarios del sistema de buses, por lo menos eso ya está cumplido. Entiendo yo que este es un trámite que tienen que realizar la ATU y la Municipalidad de Lima, y claro, tomando en cuenta la vigencia de la norma, pues este es un tema que viene tomando un tiempo y esperemos que se resuelva lo más pronto posible, ¿no? Claro, porque el tema acá es que tú tienes un contrato de concesión y donde producido una circunstancia como la que está ocurriendo, ¿no es cierto?, la municipalidad tendría la obligación de cubrir esa diferencia. Ahora, yo sigo insistiendo con la pregunta, ¿por qué el metropolitano, es decir, la culminación de las obras, no está en manos de la ATU? ¿Qué es lo que correspondería? Es más, entiendo que ocurre lo mismo con el teleférico. O sea, ¿de qué se trata acá? Para no pensar en cosas peores, ¿ah? Porque esto es obra y va a haber dinero de por medio, ¿no es cierto? Sí, correcto. ¿Es un tema electoral? O sea, ¿es un tema electoral? O sea, alguien quiere inaugurar el inicio completo del metropolitano e inaugurar el teleférico en un año electoral como en el que ya entramos. O sea, ¿de qué se trata? ¿De poner por delante el interés de la ciudad y hacer las cosas más? O sea, hemos discutido años la necesidad de que haya una sola autoridad y ahora que la tenemos, no la tenemos, pues. Y lo estamos viendo ahorita. Sí, correcto. Esta es una concesión que está organizada en base a componentes. Los operadores de buses se dedican a la operación de buses. Hay un concesionario que se encarga del recaudo y la administración de la infraestructura está a cargo de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y efectivamente este es un tema que en términos de transferencia de competencias debería hacerse lo más rápido posible. Hemos escuchado que hay un crédito aprobado para la culminación de la tercera etapa. La tercera etapa evidentemente va a tomar los 10.2 kilómetros que restan construir en el tramo norte, van a tomar un tiempo, pero lo que esperamos además y con mucho optimismo es que esto se concluya rápidamente. Como bien dijo Karina, este es un tema que está pendiente desde el año 2008, ¿no? Y dígame, respecto a los créditos de COFIDE, ¿ustedes están pagando o le adeudan todo lo que tiene que ver de los buses? Yo tengo una cifra, 1.000 millones de soles. ¿Ustedes están, en qué situación están? A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Efectivamente, estos créditos son créditos que se intermediaron a través de COFIDE, ¿no? COFIDE dio las líneas de crédito a la banca comercial para que estos créditos permitiesen financiar los buses. Y ciertamente el repago de esos créditos está asociado con la operación del sistema. Lo que ha ocurrido es que el sistema no ha podido operar por este incumplimiento en lo que se refiere al tema de la entrega de la infraestructura completa. Esta es una concesión que, para ponerlo en sencillo, es una concesión que se diseñó bajo el sistema de concesión autofinanciada. ¿Eso qué quiere decir? Que los costos de operación y mantenimiento, incluido el repago de la inversión por el tema de los buses, se financia con los ingresos que percibe el sistema. En consecuencia, no hay otro flujo que venga del Estado distinto a los ingresos del sistema. Existió este crédito permitió el financiamiento de los buses, pero dados los incumplimientos en lo que se refiere al tramo de la construcción, los ingresos no fueron los esperados y eventualmente tenemos ya un lapso bastante considerable de tiempo esperando a que ¿Pero han pagado algo? ¿Han pagado algo en COFIDE o nada? Yo le estoy preguntando esto porque sí. Ayer hablábamos de la paralización y en realidad me han llegado un montón de mensajes diciendo, ellos durante todo este tiempo que no ha empezado la concesión,
de manera oficial, han hecho un montón de viajes, no han pagado los créditos, se han llenado los bolsillos de plata, nos han metido dentro de los buses como sardinas, hemos visto las colas y me han hecho una comparación. Es decir, ustedes llevan más o menos diarios a 700,000 pasajeros, ¿no? Y comparan con el Metro de Lima que llegan 200,000 diarios. Es decir, para decir, mira cómo es su flujo y tienen plata, de que tienen plata, tienen plata. ¿Es así? No, no es correcto. No es correcto. ¿En dónde me equivoco? Bueno, hay varios datos inexactos ahí. No son 700,000 pasajeros, son 533,000 pasajeros los que se movilizaban en la etapa previa a la crisis, a la emergencia. Ese es un primer dato. En segundo lugar, todos los incumplimientos relacionados con el contrato de concesión han sido materia de arbitrajes, y todos esos arbitrajes han dado a nivel de los operadores de la concesión de buses la razón en relación a los incumplimientos. Es decir, ustedes han recibido plata por arbitrajes. No nos han pagado, absolutamente nada. De hecho, el dinero que se recibiría para esos arbitrajes serviría para cubrir el déficit y las deudas que en este momento se mantienen, que es otro punto importante. Pero tampoco es menos cierto, y eso efectivamente se puede corroborar a nivel de COFIDE, que se han llevado adelante conversaciones con COFIDE, incluso compromisos de pago y abonos con COFIDE en la medida de lo posible en esta etapa para poder cubrir, digamos, esa deuda. Entonces, para empezar, digamos, esto evidentemente nace de un problema de la estructura de la concesión. Como les dije al principio, es una concesión que fue diseñada para servicio público de transporte de pasajeros en función a componentes. Los concesionarios no estuvieron a cargo de la infraestructura. La construcción de la infraestructura estuvo a cargo del Estado. El Estado se comprometió a entregar esa infraestructura en 3 tramos. El Estado entregó esa infraestructura incompleta, y al ser una concesión autofinanciada, evidentemente esa falta de entrega del tramo afectó la demanda y consecuentemente los ingresos de los concesionarios. Y como digo, esos temas han sido materia de arbitrajes, han sido materia de discusión a nivel de arbitrajes que han sido resueltos en favor de los concesionarios. Y esta situación en este momento es una situación en la que nosotros queremos hacer abstracción de esos temas. Nosotros no estamos poniendo sobre la mesa esos temas, no los hemos querido señalar porque entendemos que la situación y las circunstancias son distintas, y lo único que se está reclamando en este momento, independientemente de todos aquellos arbitrajes que están pendientes de pago, es simplemente el reconocimiento de los costos directos adicionales y razonables que dice el contrato para la operación en situación de emergencia. No queremos mezclar las cosas. Es cierto que existen esos problemas son problemas de temas de estructura del sistema y temas evidentemente relacionados con el incumplimiento de la infraestructura, ¿no? De la construcción de la infraestructura. Bueno. O sea, en resumen, como la infraestructura todavía no está terminada, ustedes no están obligados, según el contrato, a pagar el crédito que les extendió COFIDE, ¿no es cierto? En términos formales. No han y por otro nada. lado, el contrato establece que ante cualquier retraso o incumplimiento el Estado los tiene que compensar, es decir, en este caso la municipalidad los tiene que compensar. Y en el caso de que los ingresos no alcancen a cubrir digamos, el cálculo que se hace o la proyección que se hace de ingresos, esa diferencia la tiene que cubrir la municipalidad. O sea, es un contrato extraordinariamente conveniente para los concesionarios, ¿no? Qué buen contrato. No, Nicolás, eso no es verdad. Estamos hablando de dos situaciones. Hay que distinguir la situación de operación normal de la situación de emergencia. La cláusula que se está aplicando en este momento es la cláusula de emergencia, que se aplica en situación atípica. En una situación normal, este es un contrato autofinanciado, como decía al inicio. ¿Eso qué quiere decir? Que los ingresos del sistema tienen que cubrir los costos de operación y mantenimiento. Y eso está asociado con un concepto que los abogados llamamos riesgo de demanda. En las concesiones autofinanciadas como esta, el riesgo de demanda en situaciones normales lo asume el concesionario. Eso significa que en una situación de operación normal, si los ingresos del sistema claro, no pero para eso la municipalidad no tendría que terminar la obra y no entiendo por qué no la han terminado. ¿Cuántos años está esto en construcción? ¿Cuánto se ha gastado? ¿1.300, 1.500 millones de soles hasta ahora o más? Son 12 años. Ya debería haber terminado la concesión entonces, porque era para 12 años. Sí. Qué bárbaro. ¿Cómo puede ser que el gobierno local se permita esto? ¿Qué ha pasado? Fue en el gobierno de Castañeda Locio. ¿Qué ha pasado ahí? A mí también me parece un contrato de concesión bastante raro, bastante extraño, que en realidad le quita piso a la municipalidad por todos lados.
Sí, este es un sistema que además no es un sistema propio de Perú, Karina. Este es un sistema que existe en más de 19 ciudades de Latinoamérica. Y este es un sistema que si uno revisa la forma de implementación, hay muchas lecciones aprendidas en el tiempo. Obviamente ahora el sistema es un sistema perfectible. No nos olvidemos que el año 2008, esta fue la primera concesión autofinanciada formal en servicio de transporte público del Perú, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso es un sistema que en el tiempo tiene muchas lecciones por aprender. Sí. Pero es un sistema que lo encontramos también en Bogotá. Es un Señor Salinas, una última pregunta porque se nos agota el tiempo. De todas maneras se van a la paralización si es que no se soluciona de alguna manera con cumplir con este porcentaje que ustedes están reclamando para poder seguir en la operación, o de alguna manera, con la mano en el pecho, en el corazón, por la pandemia, para que nadie más salga contagiado, van a tratar de estirar la plata que tienen, o ya no se puede y no lo van a hacer? Karina, nosotros los concesionarios en este caso, porque yo soy asesor legal simplemente, han venido extendiendo los últimos recursos que tienen, pero no nos olvidemos además que existen obligaciones laborales con las propias empresas, y esas obligaciones laborales también representan un compromiso importante al interior de las empresas, que son empresas privadas. Y esta invocación además no es una invocación de hoy, es una invocación que se ha hecho desde el inicio de la crisis. En su momento se hizo esta invocación para poder constituir una mesa de trabajo, para poder ir viendo las alternativas. Este es un tema que se vino tratando, como dije también, la cláusula se aplicó hasta el 31 de mayo, pero lamentablemente... Claro, pues, ahí se ha parado. Yo tengo una última pregunta, señor Salinas. La concesión se supone que dura 30 años, ¿no? No, la concesión es una concesión que estaba prevista para 12 años, y aquí también hay un problema adicional. 12 años. 12. Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. El problema es que esos 12 años todavía no empiezan a contarse. No, y los... Es decir, en términos formales todavía no se inicia el cómputo de esos 12 años, ¿no? ¿Y el contrato dice que hasta cuándo, o esto se puede esperar infinitamente? No, nosotros esperamos que no sea así, habida cuenta que, como dijimos, ya existen arbitrajes y hay algunos anuncios públicos. Pero en el contrato no dice nada. No. En el contrato, la fecha de inicio de operaciones está condicionada a la entrega de la infraestructura total. Muy bien. Pero ese es un problema, adicional en términos de recambio del activo también. Hay un problema porque los concesionarios van a tener que recambiar los buses, porque los buses no van a durar permanentemente. Es que era para 12 años, era para 12 años. Es que eso es lo increíble. Eso es lo increíble, que todavía no empiezan a contarse los años de otorgamiento de la concesión. ¿Y han pasado cuántos? ¿12? ¿No es cierto? 12 años. 12 años, sí. ¿Y la municipalidad no recibe nada de esta plata? ¿Y solamente los concesionarios son los que reciben el dinero? No, como decía, es una concesión autofinanciada. Los ingresos son ingresos transparentes y los concesionarios no reciben el total, porque esta es una concesión que tiene distintos componentes. ¿Cuánto por ciento se le va a la municipalidad? El sistema a nivel de flujos para los operadores es un sistema que recauda para funcionamiento, como dije, 6.8 millones de soles en condiciones normales. No, es que le preguntaba el porcentaje para la municipalidad, nada. No, la municipalidad sí recibe un porcentaje en función a los flujos. En este momento no recuerdo exactamente el porcentaje, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero además hay otro tema, Karina, que es importante. Los ingresos no los administran los operadores. Esto está a nivel de un fideicomiso que se administra a nivel de una entidad del sistema financiero, y por tanto toda la información financiera referida a los flujos es información ajena a los operadores.